Bueno, vamos a trabajar con el aparatito este, con la práctica esta de péndulo balístico, conservación de la cantidad de movimiento que hicimos con la foto esta que ustedes vieron y el video que ustedes vieron. Bueno, péndulo balístico, vamos a tener una caja o una masa M importante, mucho más importante que la bala, que está quieta a una velocidad cero, y vamos a hacer que una bala o un objeto que se está moviendo a una velocidad v de masa M pequeña que se introduzca dentro de esto y quede dentro de esta caja, se meta para adentro. Por supuesto que cuando golpea por conservación de la cantidad de movimiento va a tener ahora a la masa, la suma de las dos masas va a tener una velocidad v'. Y esto va a provocar de que en una tercera instancia, de que se mueva y avance, o sea, se pendule hacia adelante y se eleve una altura h. Esta altura h va a ser provocada por un desplazamiento x de esta caja, del centro de masa de todo este grupo, hasta que llega a una velocidad cero, que es la altura máxima, y por conservación de la cantidad de conservación de la energía mecánica, sabemos que la altura máxima que va a llegar va a depender de la velocidad, de la energía cinética que tiene todo el conjunto de masa bala, más masa del péndulo balístico, todo junto va a subir hasta ahí. Bueno, vamos a hacer cálculos. Entonces, primero lo que vamos a saber es que en este momento lo que hay es una conservación de la cantidad de movimiento. Entre 1 y 2 hay una conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué es lo que pasa? La masa de la bala multiplicada por su velocidad, que es la cantidad de movimiento de la bala, más la cantidad de movimiento del objeto este, que es cero, porque está quieto, está en reposo, sumados, tiene que darme la cantidad de movimiento de todo el conjunto. En este punto de acá, que es el punto 2. Lo expresamos de esta manera. ¿Qué es lo que sé después? Que debido a esta velocidad que adquiere el conjunto, por la transferencia de la cantidad de movimiento, se va a conservar la energía mecánica y va a subir. El choque es perfectamente inelástico, por eso queda todo englobado, todo dentro. Muy bien, sabemos entonces que por ser un choque perfectamente inelástico, conservarse la cantidad de movimiento de todo el conjunto, la suma de las dos masas por el producto de la velocidad de todo esto al cuadrado me va a dar la energía potencial gravitatoria que adquiere todo el conjunto y que sube a una altura h. Hacemos esta cuenta, pero tenemos que tener presente lo siguiente. Esta h va a estar dada por un pendular de este conjunto. Y este conjunto me va a generar un ángulo cuando se abre el péndulo, y va a ser un ángulo muy pequeño, de 2 o 3 milímetros, de 2 o 3 grados, 4 grados máximo, en todas las experiencias que yo hice. Un ángulo de 4 grados en una longitud de 1 metro me da una altura de como máximo 2 milímetros. Esos 2 milímetros es inmedible, inmedible. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a poder solucionar. Bueno, lo primero que vamos a ver es despejar la velocidad que a mí me interesa, que es la velocidad v'. De la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento, obtengo v', de v', o sea, relaciono v' con h, ¿verdad? Igual las energías cinética con la energía potencial gravitatoria, y me queda que la velocidad v' con la que este conjunto va a subir, va a generarme una altura h. Acá vamos a hacer dos cosas. Y la primera cosa que vamos a hacer es considerar que como el ángulo es muy pequeño, el arco de circunferencia es casi una línea, va a ser casi recto. Este arco es muy, muy pequeño y va a ser casi recto. Yo sé que el arco de circunferencia va a depender del ángulo de longitud o del radio, que es la longitud del péndulo. Y como yo voy a hacer que ese arco vaya a ser una línea recta, prácticamente voy a medir esta distancia, es muy, muy chiquito, entonces es un arco muy, muy pequeño, casi una recta. Me va a quedar que el ángulo va a depender de la longitud que se mueva el péndulo, esa x, y la longitud con que está colgado el péndulo. La altura h, si ustedes hacen cuenta, va a depender de la longitud del péndulo por 1 menos coseno de θ. Esto me va a dar esta altura que está acá, esta h que está acá, 1 menos coseno de θ. Y si yo ahora aplico un concepto matemático que son las series de Taylor, voy a poder transformar el coseno de θ en esta serie. Los términos tercero en adelante de la serie son prácticamente nada, no suman nada. Depende del primero y del segundo término. El primer término es un 1, el segundo término es un θ, si es coseno de θ al cuadrado sobre 2. ¿Por qué pasa esto que no importa nada? Porque es muy, muy pequeño y el coseno de θ es casi 1. Se separa muy poquito de 1. Para un ángulo de hasta 5 grados,
puedo usar esta aproximación sin problema. Por lo tanto, yo coseno de θ la voy a aproximar como 1 menos θ al cuadrado sobre 2, pero como yo además había dicho que θ dependía de x y de L, voy a sustituir en todas estas expresiones, en lugar de poner θ al cuadrado, voy a poner x sobre L. Y me va a quedar que la longitud del péndulo por 1 menos 1, menos por menos más, y en lugar de θ pongo x al cuadrado sobre L al cuadrado, pero había un 2 abajo, que es lo que aparece en la serie de Taylor. Por lo tanto, la altura h la transformé en esta expresión que depende de x. O sea, yo voy a relacionar la altura h, esa pequeñísima altura, con el desplazamiento lateral, que es más importante. Va a andar en el orden de los centímetros, como ustedes vieron. Medimos x, obtenemos h. Con h obtenemos b' y con b' obtenemos b. Obtengo b', sustituyendo los valores de h, me queda 2x al cuadrado sobre 2l, 2g x al cuadrado sobre 2l, los dos se me van, despejo esto que es un valor que yo conozco y esto lo voy a hacer lo que voy a medir. Sustituyo esta expresión de b' en la ecuación de igualdad de la conservación del movimiento, en esta que estaba acá, y me va a quedar que en lugar de b' voy a poner toda esa expresión, m por b es igual a m más b por b', por lo tanto voy a pasar un m dividiendo, y me va a quedar esto que está acá. La velocidad la voy a poder obtener a partir de las masas de los dos objetos, el péndulo balístico y la masa del proyectil, dividido el proyectil, L la longitud del que está colgado, y X va a ser la medida que voy a tomar. Bueno, datos de la práctica que hicimos. La masa M, la del péndulo balístico, 68 gramos. La masa del proyectil, 1,1 gramo. La longitud del péndulo, 1,04 metros. La constante de la aceleración de la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Hicimos 5 corridas, el promedio de las 5 corridas me dio 6 centímetros. Todos medidos mediante track. Y 6 centímetros son 0,06 metros. Cuando yo sustituyo todos estos valores y hago las cuentas, me da 11,8 metros por segundo. La incertidumbre después la vamos a ver. 11,8 metros por segundo. Recuerden este valor. Bueno, miren, vamos a hacer una experiencia. No sé si va a ver bien acá, pero este es una puerta que yo tengo que me permite medir la velocidad cuando pasa algo por acá abajo. Así acá, como ven, hay dos células fotoeléctricas y mide el tiempo que pasa y la distancia recorrida. Yo lo que voy a medir va a ser la bala que usé, o sea, el proyectil que usé. El proyectil que usé, yo lo voy a saltar por acá. Acuérdense, me dio 11,8, casi 12. Vamos a probarlo, a ver cuánto me da. Vamos a hacer primero una medida, a ver si lo mido bien. Vamos por última vez. 12,4. Entre 11 y 12,4 metros por segundo, me parece que estamos hablando de un error. Bueno, vamos a hacer un cálculo aproximado un cálculo de incertidumbre. Primero, la medida que nosotros tomamos con el péndulo balístico me dio 11,8 metros por segundo. La medida que yo la tomé con el sensor Narica, que es este que yo le mostré a ustedes, esa puerta de fotosensible, me dio 12,4 metros por segundo. Hay una diferencia más o menos de un 4,8% de discrepancia, lo cual es extremadamente bueno. Si yo hallo la incertidumbre de esa fórmula que les mostré a ustedes, va a depender de la incertidumbre de la masa del objeto grande, la masa del objeto chico, la longitud G, por supuesto que no le vamos a poner incertidumbre, y la incertidumbre de la medida que yo tomé en el desplazamiento. Las incertidumbres que yo tomé en la masa, yo tuve una balanza de precisión donde medimos esto, me da 0,1 gramos, tanto en la masa chica como en la masa grande. La longitud de 1 metro es de 1 milímetro, es una regla, es una cinta, un flexómetro, una cinta métrica. Y en la medida que ustedes vieron, en la cinta métrica que yo tengo como medida, también me da 0,1 centímetro. Podría tomarlo un poquito más grande, pero yo perfectamente lo pude apreciar. Podría tomar 0,2, pero bueno, eso es relativo. Esto sería pasado a unidades. No lo voy a hacer de esta manera para no confundirlo con tantos números. Entonces yo voy a hacer para cada uno. Para la masa grande, 0,1 y 2,28 gramos, me da 1,5 por eso era -3, el error relativo. O la incertidumbre relativa. La masa chica, 90,9.
E indudablemente que es mucha diferencia, 1,5, 90. Acá hay una fuente de posible error, el error está en empezar mejor esto. La longitud, 1 por 10 a la menos 3, del mismo orden de la masa grande. Y la medida, 16,6 por 10 a la menos 3, la medida de esto. Por supuesto que cuanto más chicas son las cosas que yo voy a tomar, que debe tener más precisión. Pero bueno, cuando yo hago la suma con esta fórmula que está acá, ustedes la pueden revisar si quieren, me da que el error, la incertidumbre relativa de la medida de la velocidad es el punto 109, punto 1095, o sea, me daría un error, un error relativo de 10, o una incertidumbre relativa de casi 11%, sería 1,3 metros por segundo. Obsérvense que estamos perfectamente dentro del rango que yo estoy trabajando. ¿Cómo podemos mejorar la experiencia? Bueno, la experiencia, la única manera que puedo mejorarla es mejorando la medida de la masa, pero estoy en el límite. Bueno, espero que haya servido.